Señor, te doy gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Padre Santo, te pido que tú me des palabra para este pueblo, Señor, la palabra que tú me has puesto. Señor, que llegue como bálsamo y como palabra que confronte a este pueblo, Señor, para que nosotros hagamos la diferencia en este mundo. Padre, te doy gracias. Desde ahora te doy gracias, infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Bueno, aquí tengo a mi amada esposa. Tenemos 37 años de casados. Realmente toda una travesía, de verdad que sí. Pero si me colocan de nuevo en ese momento, ¿verdad?, de tomar la decisión, creo que volvería a tomarla, sin ningún problema. La verdad que la vida matrimonial no es fácil, pero si tenemos, como si nos llevamos de lo que dice la palabra, que cuerda de 3 dobleces no se rompe fácil. Y ya que somos 2 cuerdas, y si Cristo está en el centro, no hay manera. Eso se lo garantizo. Estamos en el mes de la familia y yo quise traer un mensaje que tiene que ver con la familia. Básicamente, y yo quería comenzar hablando, leyendo una porción que la vamos a leer ahora, pero no vamos a hablar de ella ahora, que está en Romanos 16, 19 al 23. Romanos 6, del 19 al 23, y dice: hablo en términos humanos. Estoy leyendo en la versión de las Américas. Por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestro cuerpo como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tendréis entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el tiempo de estas cosas es muerte. Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, mis hermanos, yo entiendo que si nos vamos a las estadísticas, la cantidad de personas que se casan y se divorcian es muy alta. Y sobre todo cuando hablamos también en el término cristiano. Y eso es algo que yo no entiendo. Porque un cristiano debe conocer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ahorita mi hermano me decía que mucha gente piensa que Adán no tuvo nada que ver con el pecado. Y yo le decía, no hablemos de eso ahora porque yo lo tengo en lo que vamos a estar discutiendo y enseñando en esta mañana. Y realmente quiero que vayamos al libro de Génesis. Estábamos en Romanos, vámonos al primer libro de la Biblia y vamos a entrar en el capítulo 2. Y ustedes me dirán, bueno, pero si tú hablas de pecado, tú debiste comenzar por el 3. Pero no, me interesa que vayamos a Génesis 2, del 15 al 17. ¿Y qué dice? Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto, ¿de dónde? Del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces estamos viendo que al hombre, ¿verdad?, el hombre tiene que agarrarse fuertemente. Y se lo digo de verdad. El hombre tiene que ser una persona plantada en el conocimiento de la palabra.
no puede ser una persona que esté haciendo y deshaciendo lo que quiera de su vida. No, Dios te dictaminó para un propósito. Pues estos 3 versículos dependen los cimientos de su familia. Sobre todo el 15. ¿Verdad? Y fueron los que provocaron que fueran echados del Edén. Fíjense bien que por el hombre fueron echados del Edén, no fue por la mujer. Y ustedes dirán, pero la mujer fue que comió primero. Ah, perfecto. Vamos a descifrar un poquito esto. Lo primero fue, ¿para qué Dios puso al hombre en el Edén? Lo leímos, se lo acabamos de leer, lo pueden buscar en su Biblia. ¿Por qué fue? ¿Alguien me puede decir? Lo puso allí para que lo cultivara y lo guardara y lo cuidara, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno, si nos vamos al diccionario, cultivar es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen, ¿verdad? El que está sembrando, el agricultor, no puede descuidarse. Mira, le falta un abonito. Hay que ponerle ese abono, porque si no se lo pone, ¿qué sucede? No hay cosecha, ¿cierto? Pero, por otro lado, también dice, pone los medios necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, el trato o la amistad. O sea que hay cosas que tienen que ser de parte de nosotros necesarias para que las cosas se den, ¿verdad? Y para el matrimonio, el hombre tiene que poner mucha parte en esto, así como la mujer. Y cuidar es fortalecer, y por otro lado, dice otra definición, poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo. Si tú estás plantado en tu Edén, ¿y cuál es tu Edén? Tu familia, tú tienes que estar bien cuidando ese hogar, cultivándolo. Y realmente el hombre no hace esto. El Señor le estaba solicitando a Adán que cultivara y cuidara su jardín. Y el jardín que Dios ha puesto en tus manos es tu casa, es tu familia, son tus hijos, son los nietos después cuando lleguen el momento. Yo sé que aquí deben haber varias personas que tienen nietos y saben lo que eso significa, ¿verdad? Pero cuando todo Dios lo puso bajo el control de Adán, y todo estaba allí puesto, y todo a pedir de boca. No había problema. Él tenía hambre. Siempre había un árbol que tenía una fruta y comían. Siempre no necesitaba hacer mucho esfuerzo para que los árboles dieran los frutos. No había necesidad de eso porque todo estaba perfecto. ¿Correcto? Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que viene, de repente, se desarrolla un tremendo problema. No sabemos qué tiempo pasó. Decíamos en el estudio que para Dios el tiempo no es el de nosotros. La Biblia no dice cuántos años duraron Adán y Eva donde todo era perfecto. No había problemas. Pero de repente viene a la escena la serpiente. ¿Verdad? Que es el enemigo. Sabemos la historia de lo que sucedió allí, ¿verdad? La serpiente convence a Eva de que coma del árbol prohibido, y la pregunta es, ¿y qué culpa tiene Adán en todo esto? ¿Saben qué? ¿Dónde estaba Adán? Cuando Eva estaba hablando con la serpiente, ¿dónde estaba Adán? ¿Alguien sabe? Justo al lado de ella. La palabra dice que ella comió y le dio a Adán, ¿cierto? Entonces ella no salió a buscarlo. Él estaba allí. Y él se olvidó de cuidarla. Se olvidó de cultivar y asegurarse de lo que ella estaba haciendo. Él escuchó todo.
¿Por qué no intervino? Pero Dios, o sea, él desobedeció a Dios en la encomienda dada a él. Fíjense que en ese momento Dios le dijo, tú vas a cuidar, ¿verdad? Y vas a cultivar esto. Le entregó a la esposa, le entregó a Eva, ¿verdad? Él dijo, wow, esta es, ¿verdad que sí? En buen dominicano. Esta está perfecta, esta es la mía. Pero no la defendió, no la cuidó. En el momento que ella necesitaba que la cuidaran, no la cuidó. Y no cuidó el jardín tampoco. Desobedeció a Dios. Y la desobediencia es pecado. Entonces, ¿este era el plan de Dios? Yo digo que sí, porque Dios todo lo sabe. Dios sabía lo que iba a pasar. Y Él sabía que iba a tener que enviar a su hijo desde el primer momento, porque Él conocía el corazón del hombre. Y el corazón de nosotros es bueno. Mire, no hay una cosa peor del mundo que el corazón del ser humano. Usted puede estar convertido y decirme, tiene tantos años, yo sigo pecando, yo no sé usted, pero yo sigo pecando. Que tengo que arrepentirme, sí, me arrepiento, pero pero peco. Lamentablemente. Dios nos va a traer una vestidura santa, perfecta, cuando lleguemos a su presencia. Y a través de una persona, porque no es porque nosotros lo merezcamos, es a través de Jesucristo. No hay de otra. Entonces, Dios tenía un plan ulterior. Dios tenía, y se lo dijo en ese momento. Al hombre le dijo, ¿verdad? La consecuencia de todo esto, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores en el parto. Todo tu deseo será tu marido, y tu marido tendrá dominio sobre ti. Ahora bien, estamos viendo las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Al hombre le dijo, maldita la tierra por tu desobediencia. Maldijo la tierra, maldijo este planeta por la desobediencia del hombre. ¿Cuántos de nosotros han desobedecido? Entonces estamos viendo que Dios está maldiciendo la tierra cada día más por nuestra desobediencia. Es una maldición que está hasta el final. Y entonces también le dijo, con trabajo comerás. Guay, mamacita, a sudar ahora. Con el sudor de la frente vas a comer. Lo grande del caso fue que por una simple probadita a una fruta que le habían prohibido comer, perdieron, ¿saben qué? El Edén. Pero sobre todo perdieron algo sumamente importante, que fue la comunión con Dios. Esa comunión, yo me imagino, porque dice la palabra que Dios bajaba todas las tardes a hablar con ellos. Yo no sé, quizá yo tengo mucho más años de todos los que están aquí, pero yo recuerdo en mi pueblo que todas las señoras se sentaban a beberse una tacita de café por la tarde. Se juntaban ahí hablaban de todo lo que te tenían que decir en el día. Y sucede que yo eso es lo que visualizo con Dios. Dios bajaba a hablar con Adán y Eva, a ver cómo ellos estaban, qué hacían. Y realmente todo lo perdieron por un simple pecado. Una probadita de querer ser igual a Dios. ¿Saben que ellos intentaron volver a entrar? La Biblia lo dice. Se quisieron devolver. Cuando vieron el mundo, quisieron devolverse y no pudieron. Porque Dios había puesto unos ángeles con una espada que giraba y tuvieron que desistir y seguir el camino. Habiendo ya visto todo lo que sucedió con Adán y Eva, podemos entender claramente que el pecado comenzó ahí. Y no podemos, por nuestros propios medios, salir de esa situación. Necesitamos un Salvador.
Necesitamos una persona que venga y se ponga como hizo Jesucristo y se suba en una cruz del Calvario y aguante de todo tipo de humillación en esa cruz del Calvario, simplemente por amor a ti y a mí. Y cuando pecamos nos olvidamos de que ese Jesucristo se subió en esa cruz del Calvario sin siquiera abrir su boca, sin defenderse, por ti y por mí. Y lo grande de todo, que todo este pecado, ¿sabe lo que trae sobre nuestro matrimonio? Divisiones, disensiones, alejamiento. Nos olvidamos hasta de los hijos. Pero Dios nos lo dio para que lo cuidáramos y lo cultiváramos. Tenemos una falla grande, mis hermanos. Pero Dios no tienta a nadie, porque podríamos decir, pero es que Dios nos dejó para que entonces fuéramos tentados de todo tipo de cosas, sí, pero dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por la concupiscencia. Si yo no amara el pecado, yo no pecara. Pero como yo amo el pecado, lo quiero probar, lo quiero seguir disfrutando. Amo más el pecado que al mismo Jesucristo. Y eso es lo que no vemos. Y eso es lo que no palpamos. Y eso es por eso que estamos viviendo una vida tan diferente a lo que Dios planificó para nosotros. ¿Cuántos hijos están siendo ahora mismo criados por una madre, por una abuela? Y el papá, bien, gracias. Si te vi ni me acuerdo. Cuando la responsabilidad de esa casa es del hombre. No porque lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Y cuando nosotros no nos ponemos en ese lugar de esos hijos que tenemos por ahí tirados, como muchos hombres. Ah, sí, yo tengo 3 hijos, sí, y ¿tú lo mantienes? La mujer está bien, ella le da. Yo tengo 7 años que no lo veo. Ah, pues son hijos tuyos. Señores, le estoy hablando de casos reales. De mamá, le voy a hacer una historia que sucedió ahí en Las Caobas. Una señora tiene 2 niños. El varón tiene 11 años, la niña 9 años. Le dice a sus hijos, está alquilada en una pieza, ¿verdad? Vive alquilada en una pieza. Y le dice a los hijos, mira, yo tengo que irme a Punta Cana porque no consigo trabajo aquí. Se va a Punta Cana. Los 3 primeros meses llegó el dinero. Comieron, pagaron la vivienda, la piececita. Todo muy bien. Al 3er mes, al 4.º mes, no llegó. Al 5.º mes, no llegó. Sacaron a los muchachos. 11 y 9 años. El varón de 11, la niña de 9 años. Una vecina se toma compasión de ellos y se lo lleva a su casa. Pero dice, yo no lo puedo tener. Son 2 bocas más. Dice un vecino, mira, yo tengo que ir a Punta Cana, yo voy a ver si la veo allá. Cuando él se encuentra con ella, ¿sabe lo que le dijo? Ya ellos son grandes, que se la averigüen. Ya yo no tengo responsabilidad sobre ellos. Eso es lo que está sucediendo, señores. Y eso a lo mejor está sucediendo al lado suyo y usted no se está dando cuenta. Y por eso la familia está como está. Por eso hay tanto divorcio, por eso hay tantas cosas. Yo no le aguanto nada a nadie. ¿Ustedes no han oído decir mujeres eso? Yo no le aguanto a hombre nada. Cuando tú formar una familia y que realmente sea tu familia, conlleva muchas cosas. Conlleva sacrificio. Pero al final, cuando te llegan los nietos, que tú los ves, y tú dices, wow, valió la pena. Entonces, en resumen hasta aquí,
el hombre fue creado, su responsabilidad fue establecida por Dios y Adán conocía claramente los límites de su dominio. Entonces, el hombre no me puede decir a mí que no tiene culpa en lo que sucedió en el jardín del Edén. No la tiene. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de esto, estamos viendo todas las cosas que están sucediendo en el matrimonio, la comunicación se rompe con una facilidad increíble, ¿verdad? No queremos, el hombre llega a la casa, yo estoy cansado, yo no le pongo la mano a nada ni a los muchachos, hazme el favor, recógelo. Y cuando tú le vas a cultivar a ese niño, ¿en qué momento? ¿Cuándo tú le vas a poner la disciplina? ¿Cuándo tú le vas a hablar de Dios, que es lo más importante? ¿Cuándo? ¿Tú vas a dejar que venga el vecino o el de la calle y te lo lleve entonces a las gangas, a las pandillas y a lo demás? Son ellos que tienen que formarlo. Eres tú como hombres. Eres tú quien tiene que darle la educación a tus hijos. Tú eres el que tiene que cultivarlo y cuidarlo. Tú eres el que tiene que interesarte de que esos niños, cuando estén ya en el colegio, chequeen su tarea. Que la hizo, que sea una persona responsable. Eso viene de ti, hombre. Le estoy hablando a los hombres. Tú eres el que tiene que formar en esta palabra a tus hijos. Tú eres el sacerdote de la casa. No es el vecino, no es tu esposa. ¿Por qué los niños no quieren orar? ¿Por qué los niños no quieren leer la Biblia? Nunca han visto a su papá orando. Nunca han visto a su papá arrodillado en la cama orando, pidiéndole a Dios, clamándole a Dios. Entonces, ¿cómo quieren que el niño salga formado en la palabra de Dios? Eso es un asunto que nosotros tenemos que trabajar desde ya. No podemos seguir esperando a que las cosas sucedan, porque no van a suceder. Si usted no cuida la planta y no le echa el abono en el momento indicado, eso no vuelve para atrás. Tiene que sacar esa y sembrar otra. Entonces, somos nosotros los que tenemos que cultivar bien nuestra familia. Somos nosotros los que tenemos que entender que Dios la puso en nuestras manos. Y eso fue lo que falló Adán. ¿En qué terminó esa familia? Caín mató a Abel. Dios lo desterró y tuvo que darle uno nuevo para seguir la simiente para que llegara a Jesucristo. Yo no sé, de Adán no se habla mucho más en la Biblia después de eso. Y sabremos que de ese sí habla, ¿verdad? Y sigue la genealogía. Y es interesante cuando uno sigue leyendo los libros de Génesis completo, uno ve cómo se van cumpliendo todas las cosas. Y si usted se pone a calcular, uno llega hasta el diluvio, en el año 600 que dice la Biblia, tú llegas sin ningún problema y cuadradito los números. Porque el Dios no hay coincidencia. Y le voy a decir algo, nosotros muchas veces pensamos que Dios nos dio grandes hombres aquí en la Biblia. Y le voy a decir algo, la Biblia no se trata de esos hombres. La Biblia se trata de Dios. Dios es el que lo ha hecho todo. Dios es el que le da poderío a ciertas personas. Al rey David le dio un poderío tremendo. Pero ¿cómo era David? Conforme al corazón de Dios. Y no dicho por él, dicho por el mismo Dios. Que mucho pensar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo nosotros estamos formando a nuestra familia. Ahora, a los hijos yo les digo, mucho cuidado, tienen que ser muy obedientes con sus padres. Porque de otra manera no se logra. Tu vida no va a ser igual que si tú te le das la espalda a tus padres. Pero los padres tienen que formar a los hijos para llegar a tener hijos obedientes. Eso es desde pequeñito que se trabaja, desde 1 año, 2 años se comienza a trabajar eso.
Yo me quedo sorprendido con mi nieta porque ella es inquieta, tiene 2 años ahora. Pero mi hija y su papá se han empleado en cultivar a esa niña de tal manera que ella va a poner la mano y le dicen, eso no es un juego, se va. No le pone la mano a nada. ¿Pero por qué? Pues se lo enseñaron desde pequeño. Veo que aquí hay muchos niños chiquitos, hay que trabajar desde pequeños. Ya después de 16, 17 años ya es imposible. Es más, de 9, 10 años ya es imposible. Eso es de pequeño que hay que trabajarlo. Eso hay que cultivar lo pequeño, no es ya cuando ya se fueron o cuando ya es tarde. Pasado el tiempo es tarde, mis hermanos. Y le voy a decir algo. Ustedes saben ya cuál es el propósito que tienen los hombres. Aquí tenemos roles, ¿verdad? Tenemos roles que no podemos olvidarnos de ellos. Cultivar. ¿Cuál es el otro? Cultivar y cuidar. Son 2 roles que le toca al hombre, no es a la mujer. Y cultivarlos en todas las etapas de la vida. Y no solamente eso, sino en todas las cosas de la vida. Comenzando por la Biblia. Porque si no hay temor de Dios, olvídese que no hay nada. Y definitivamente el hombre tiene ese rol. El rol de que la mujer sea la que ora en la casa, eso está equivocado. El rol es del hombre. El rol de que tiene que velar por todo lo que está sucediendo en la casa es el hombre. La mujer es ayuda idónea. La mujer no puede ser responsable, ¿verdad? Si está el hombre en la casa, por supuesto, de que todas las cosas las tiene que hacer ella. No, eso no es verdad. Fregar no nos quita un pedazo, ni nos hace menos hombres. Lavar no nos quita un pedazo, ni nos hace menos hombres. Podemos ayudar en la casa. Podemos trabajar juntos en la casa. Esa casa es de los dos y tenemos que formarla entre los dos. Pero la mayor responsabilidad recae sobre mí. Eso es lo que me está enseñando este texto. Y no podemos perderlo de vista. Porque si lo perdemos de vista, tenemos problemas. Entonces, realmente, nosotros tenemos que ver que Dios ha abierto todos estos pasajes en la Biblia, no están de más. Están para una enseñanza para nosotros. Depende de nosotros el que nosotros la podamos aplicar. Ya eso está en nuestras manos. Y le voy a decir algo más. Cuando yo me sigo viendo en la Biblia, que habla de pasajes de matrimonio y de la relación matrimonial, yo cada vez me doy cuenta que la mayor carga está sobre el hombre. Si no, nos podemos ir a Efesios 6, ¿verdad? Que habla de que dice que tú tienes que cuidar tu casa como Cristo amó a la iglesia, que tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo amó a esa iglesia? Se entregó hasta la muerte. Aguantó de todo. Es muy fácil decir, no, yo me voy porque que esta mujer es broma demasiado. Ajá. Le voy a decir algo. En unos capítulos de consejería que estuvieron dando, ¿cómo era que se llamaba, Mari? Los trap, que eran de consejería. En una, dividieron a las mujeres y a los hombres, nos fuimos para otro lado. Y estaba comentando esta persona y dice, muchas veces los hombres comienzan a ver a la vecina y dice, wow, qué hermosa es. Y comienza a anhelarla en su corazón, a lo callado. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Y qué sucede? Que él dice,
de repente dice, sí, todo muy bonito, todo muy bien, pero es porque tú no has convivido con ella. A lo mejor ese es 30 veces peor que la tuya. Y tú nada más te estás dejando llevar por la vista. Hombre, tengan cuidado. Que la mujer que Dios te dio, te la dio a ti. Si Él quería que fuera del vecino, se lo hubiera dado al vecino. Olvídate de eso, por más que tú hubieras brincado y pataleado. Pero esa mujer que Dios te dio, te la dio para que tú la cuidaras y la cultivaras. Y tienes que gozarte con ella desde tu juventud. Como si tú estuvieras todavía en el primer día que tú saliste con ella. Tienes que cuidarla y protegerla. Entonces es muy fácil para nosotros los hombres venir y decir, no, que la mujer pelea demasiado. Ajá, ¿y qué tú estás haciendo para que pelee? Para que haya problemas se necesitan dos, no es uno solo. ¿Usted ha visto a una gente peleando con él mismo? Diciéndose de todo. ¿Verdad que no? No, se necesita otro. Y además Jesucristo te dice, le preguntaron, ¿y cuáles son los mandamientos? Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Parafraseándolo, ¿verdad? Y el segundo es igual a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el prójimo que tú tienes más cercano? Es tu esposa. O tu esposo. Y a eso tú tienes que amarlo sobre todas las cosas como a ti mismo. Pero entonces cuando tú te vas y tú ves que la Biblia sigue hablando de todo esto y te está diciendo, óyeme, es una sola. Para que te pase todo tu tiempo aquí en la tierra con ella. No son dos, no son tres, no son cuatro. Lamentablemente, vemos cómo Dios permitió a muchos de estos hombres grandes de la Biblia, el mismo David, cuántas mujeres tenía. Muchísimas, pero al final era feliz. Tenía un matrimonio saludable. ¿Ustedes oyeron alguna vez que él se mantuvo con una? No. No se mencionan. Por eso hubo todos los líos que hubieron entre los mismos hijos. ¿Recuerdan el que violó a Tamar? Que después Absalón vino y lo mató. Ustedes están viendo todos los problemas que había. ¿Por qué? Porque era un matrimonio disfuncional. Ahora eso no tiene que ver con tu relación con Dios. Ese hombre tenía una relación con Dios invidiable. Y Dios lo usó sobremanera. Pero el principal era Dios, no era él. Si David no hubiese sido, hubiera escogido a otro. Así mismo como pasó con Saúl. Dios le puso a Saúl primero. ¿Y qué pasó con Saúl? No dio la talla. ¿Y qué hizo Dios? Pero Dios lo sabía. Lo que pasa es que era un tipo de buen parecer. Y como es bonito, todo el mundo lo va a seguir. Pero al final se dieron cuenta que eso no era lo importante. Y cómo Dios se lo hizo saber a Samuel. ¿Verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces estamos viendo que lo importante aquí es Dios. Y Dios quiere un lecho sin mancilla. ¿Y qué es un lecho sin mancilla? ¿Qué es un lecho sin mancilla? Es que no hay otra persona en el medio. Es que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Es que estamos viviendo como Él quiere que vivamos y cuando nos acostamos estamos contentos, estamos felices. No estamos guapos. Como muchos matrimonios se pasan hasta semanas sin hablarse. Y la palabra dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Y entonces cuando nosotros permitimos que ese pecado se inculque en nosotros, cada día estamos peor, pero estamos durmiendo en la misma cama. Entonces estamos viendo cosas que son reales, señores. El matrimonio necesita que nos reenfoquemos de nuevo en lo que Dios quiere y cómo fue que Él lo planificó. Y realmente nuestros hijos también necesitan que los padres tomen el lugar que corresponde. Por eso estamos viendo tantas situaciones en la calle. Por eso estamos viviendo tiempos tan difíciles y cosas que
que realmente hasta dónde. Yo quiero que vayamos ahora a Romanos, que fue los primeros versículos que yo estuve leyendo. Y quizá ahora se entienda un poquito más lo que Pablo estaba tratando de decirle a los romanos. Y él dice, hablo en términos humanos. ¿Por qué humanos? Porque los hermanos que estaban allí estaban viviendo como viven cualquier mundano. Y entonces él le está diciendo, a vosotros se os hizo morir a la ley. ¿A cuál ley? ¿A cuál ley se está refiriendo aquí? A la ley de los 10 mandamientos. Usted sabe algo, que nadie puede cumplir la ley. Nadie, solamente Jesucristo la cumplió aquí en la tierra. Y dice la palabra que cuando tú pecas, si tú dices una mentira, por azulita que sea, por chiquitita que sea, tú estás incumpliendo toda la ley. ¿Saben por qué? Porque la ley es una y tiene mandamientos dentro de ella. Y desde que tú dejas de cumplir una, ya incumpliste toda la ley. Por lo tanto, ya tú eres reo de todas las otras cosas también. No te escapas. Entonces, dice que a vosotros se os hizo morir a la ley. Porque por medio del cuerpo de Cristo, porque Cristo vino y trajo ¿qué? Gracia. ¿Y qué es la gracia? Algo que nosotros no merecíamos. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y ese regalo, ¿verdad? Fue Cristo, que vino y murió por nosotros, tomó el lugar que a mí me correspondía y que a ti te correspondía. ¿Para qué? Para santificarnos. Entonces sigue diciendo, porque, el 20, porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre en cuanto a la justicia. Si yo no sé que existe el pecado, yo estoy pecando, pero yo no me doy cuenta, ¿verdad? Pero cuando eras esclavo del pecado, eras libre en cuanto a la justicia, porque la justicia no podía venir delante de ti a menos que ya tú supieras que si tú te robaste esta hoja, eso es robo, ¿verdad? Y desde que tú te lleves algo que no es tuyo, ya tú sabes que eso es robo, entonces ya tú estás incumpliendo una ley. Pero mientras tanto, si tú no lo conoces, bueno, pues tú estás libre en cuanto a esa justicia. Ahora, ¿qué fruto tenía ese entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. ¿Y cuáles son esas cosas? En el verso 21. Le preguntó, ¿verdad?, que cuáles son esos frutos, ¿verdad? Y cuál es la cosecha de lo que antes hacían mal. ¿Qué provecho te ha dado el pecado? ¿De qué tú te puedes jactar ahora de lo que cuando tú pecaste tú hiciste? ¿Qué te dio ese pecado? Porque el fin de todas estas cosas es simplemente la muerte. Y nosotros sabemos que esa muerte nos separa ¿de quién? De Cristo. Si había fruto, pero de perdición. Cuando tú estás en pecado, lo único que te lleva es a la perdición. Así que se pierde el favor de Dios y de la amistad de Dios también. Tú pierdes todo, la comunión que se perdió en el jardín del Edén. Para recuperarla, tenemos que entregarnos a Él. Y la muerte, sobre todo, la muerte eterna. Por lo que tenemos que autoevaluarnos cada día para saber si estamos en el camino que Dios quiere que caminemos. No hay otra forma, mis hermanos. Tenemos que evaluarnos. ¿Y sabe por qué yo estoy trayendo esto a colación? ¿Y qué tiene que ver con lo primero? Porque si el pecado me está desbaratando mi matrimonio, yo tengo que ponerme
en justa medida con Jesucristo para salvar mi matrimonio, para salvar mi familia, salvar a mis hijos. Y realmente, de la única manera, se lo digo, mis hermanos, se lo está diciendo una persona que en el 4º año, yo había jurado, le voy a dar un pequeño testimonio, yo había jurado que si yo me casaba, nos convertimos a los 4 años de casados, para que puedan entender. Y yo, antes de casarme, yo siempre dije, yo no me divorcio, y mucho menos si hay un hijo. ¿Verdad? Eso era yo como Pedro, sacando mi pechito. Me caso y a los 4 años comienzan los problemas del matrimonio. Y en mi mente estaba, de esta me divorcio yo, y tenía una hija. ¿Qué pasa? Que al final de cuentas vino un concuñado de mi esposa y nos predicó de Cristo. Comenzamos a ir a la iglesia. Yo recuerdo, ella se convirtió una semana primero que yo. A la semana siguiente fui yo y me entregué. Dije, no puedo más. Y definitivamente eso salvó nuestro matrimonio. El salvar nuestro matrimonio no nos quitó los problemas que había. No nos lo quitó. ¿Saben qué? Yo no la puedo cambiar a ella, pero ella no me puede cambiar a mí. Pero nos enseñó a enfocar que Dios era nuestro centro. Y si Dios era nuestro centro, entonces nosotros tenemos que tener una visión diferente. Tenemos que pensar diferente. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de pecado. Tenemos que comenzar a ver la vida de otra manera. Para entonces yo poderla ver a ella de otra manera. ¿Saben qué? Si yo quiero que ella cambie algo, ¿sabe lo que me queda a mí? Orar a Dios para que la cambie. Y ella a mí, porque yo no soy fácil tampoco. Pero si ella viene con su manito de quererme manipular y hacerme cambiar, no le va bien. ¿Qué tiene ella que hacer? Orar. Y muchas rodillas que ha dado por mí. Y le puedo decir que esta es la base principal del matrimonio. Usted tiene que evaluar cuáles son sus pecados. Usted tiene que evaluar claramente qué está pasando con su vida, no la del otro, porque yo tengo que revisar la mía. Dice la palabra que como yo veo la pajita en el otro y no veo la viga que tengo yo aquí en el ojo. Yo tengo que revisar mi vida, la mía primero. Yo quiero que ella cambie, yo tengo que cambiar. Si yo no cambio, ella no va a cambiar. Entonces esto no se trata de quién tiene más poder. Esto se trata de quién tiene más rodillas. De quién ora más. De qué manera yo tengo que agradarla. Porque el mundo no te enseña cómo agradar a una mujer. Y mucho menos después que está casada. Ya eso es mío. ¿Qué tengo yo que hacer? Nada. A nosotros nadie nos enseñó eso. Pero nosotros tenemos que halagarla. Nosotros tenemos que llevarle cosas, regalitos de vez en cuando. Yo sé que a veces estamos apretados, ¿verdad? Pero sacar tiempo para ella. Sacarla aunque sea a la heladería Bon que quede más cercano, cualquiera que le quede cercana. Comprarse una barquilla para los dos. Exactamente. No tiene que ser un regalo ni una cena grande. Si no hay dinero, si hay dinero, gloria a Dios. Es poder salir y conversar con tu pareja en momentos, ¿verdad? Y tú sabes que tus hijos te lo van a agradecer. Porque tú vas a pensar que dejé a los muchachos solos en la casa, que qué tal, que sí o qué. No, te lo van a agradecer porque ellos van a ver que vinieron diferentes. Y si usted quiere saber cómo está un hogar, siéntese a hablar con un niño. Lo dicen todo. Entonces, nosotros tenemos que saber bien claro, ¿verdad? De que todo el fin de todo nuestro pecado es muerte. Y si es muerte para mí,
¿qué va a pasar con mi matrimonio? Es muerte también. Eso va a traer una separación. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Pablo nos habla de aquí de unos frutos que son de gracia, que son un regalo que Dios nos ha dado. En las 3 fases de la salvación, porque hay 3 fases de salvación. En la justificación, porque ya Dios nos ve justo a través de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Lo segundo es en la santificación, porque allí es donde se obtiene el fruto de aquella entrega al Dios al momento de la conversión, ¿verdad? Y lo tercero en la glorificación que se obtiene de la vida eterna en su estado final. Es a través de Cristo, a través de Él. Entonces se van a ver que ya los pecados se van quedando a un lado, porque yo he entregado mi vida a Cristo, porque yo estoy entendiendo lo que Jesucristo tuvo que hacer para yo ser salvo. Y si yo no logro ver eso, entonces necesitamos acercarnos al pastor y hablar de estos temas. Porque si usted no se siente liberado, si usted no se siente salvo, hay problema. Comience a rebuscar qué está pasando. Porque dice aquí que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios lo que quiere es lo mejor para ti. Y eso se tiene que si tú ya estás en libertad, si ya tú eres libre, si ya tú eres libre de pecado, si ya tú te sientes salvado, si tú te sientes justificado, si tú te sientes con el poder de que tú tienes la vida eterna a través de Cristo, entonces tu matrimonio tiene que cambiar. Y no solamente tu matrimonio, todas las relaciones de tu vida tienen que cambiar. Yo le comentaba a mi esposa que donde yo trabajo, llegó una persona que ella no tiene lugar ahora mismo, pero dentro de mi departamento tenemos un escritorio. Y la jefa de ella habló conmigo y me dice, mira, yo voy a sentar a una persona ahí que no tengo dónde sentarla. Digo, sí, está bien, no hay ningún problema. Y entonces ella me presentó, mira, eres don Luis, una persona muy, muy mía, o sea que con confianza. Al poco rato ella me dice, ¿qué es lo que usted tiene que me da tanta paz? Paz yo, sí, usted. Digo, bueno, que creo en el Señor Jesucristo, que he sido perdonado por Él. Es lo único que yo tengo, no sé qué decirte, maná, eso es. Ya lo entendí. Entonces, son de las cosas, no me estoy vendiendo el más santurrón del mundo, porque soy un pecador, lo he dicho varias veces. Pero son de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y al momento de nosotros cambiar eso, todas nuestras relaciones van a cambiar. Empezando por nuestra casa, que es la principal. Óigame, no salga de su trabajo y se vaya a bochinchar con los amigos. Coja para su casa, que en su casa lo necesitan. Está bien que usted un día lo haga, yo no tengo problema, pero también cuídese de lo que usted vaya a hacer por ahí. Porque generalmente todos los que trabajan con usted no son cristianos, ¿verdad? Y vaya usted a caer en un lío. Entonces, tenemos que hablar claro. La victoria del cristiano contra el pecado está en un solo sitio, que es Cristo Jesús. Y le voy a decir algo, si pecamos es porque te dejas dominar por aquello a lo que tú amas. Y ese pecado te lleva a alejarte de Dios, a hundirte en ese pecado. Ya no podemos decir después de eso, ese es mi hermano, no, ese era. Porque el que se metió en un pecado no sale de ahí más nunca. Y le voy a decir, el enemigo es engañoso. Adán y Eva no sabían la repercusión de una simple mordida de una fruta. Y tampoco sabían lo que esto iba a implicar en su vida, en su relación, en sus hijos y lo peor de todo, en toda la creación. De ahí heredamos el pecado.
Si él hubiese dicho, quizá hubiese sido franco con Dios y le dice, mira, yo no me dejé llevar y no cuidé lo que tú me diste. El responsable era él. Porque Dios no le preguntó a Eva, fue a Adán, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de perdón. Nos da segunda oportunidades para enderezar lo torcido. Dios es un Dios de amor. Es de justicia, pero es de amor. Y es posible que tú tengas consecuencias de tu pecado. Digo, las consecuencias van a venir, pero el perdón de Dios te va a satisfacer aunque tú estés pagando las consecuencias. Y las consecuencias nos van a interesar. ¿Tú sabes por qué? Porque un perdón que nos den simplemente, te perdoné y ya no hay justicia. Ajá, y entonces, lo voy a volver a hacer porque no me pasó nada. Yo no sufrí nada. ¿Verdad? Entonces, eso no está contemplado en la justicia de Dios. Y tenemos una esperanza de que Él nos perdona. Esa es nuestra esperanza, nos perdona de todo pecado. Quienes somos nosotros que no podemos perdonar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo más cercano es nuestro cónyuge. ¿Cuántos matrimonios he visto yo que simplemente por no otorgar un perdón se deshacen? Da mucha pena. Y le voy a decir algo más. Nosotros tenemos que también tener muy pendiente de que hay muchas cosas que suceden en nuestra vida. No nos damos cuenta, pero hay un pecado atrás. Y la mayor victoria, ¿sabe cuándo es que se logra? Cuando tú le pones pecado tú le pones nombre a tu pecado. Yo soy esto y por eso tengo que trabajar esto. Yo me di cuenta que yo era orgulloso y estoy bregando con eso. Hay momentos que me va fácil, hay otros momentos que, mira, me la pone difícil el orgullo. Y hay que trabajar. Guarden esto para ustedes. ¿Saben que usted se casó con un pecador, siendo usted un pecador, cuya principal meta es poder reflejar la santidad de la unión con Cristo? Tiene que entender eso. Yo soy un pecador, que me casé con una pecadora, que estamos buscando glorificar a Dios con nuestro matrimonio. Entonces, si yo sé eso, yo sé que ella me va a fallar. Y si ella sabe eso, ella sabe que yo le voy a fallar. Porque no somos omnipotentes. Se unieron para reflejar su gloria, sin usted tener ninguna decisión en eso. Usted no pone nada. Usted está tratando de glorificar a Dios, ¿verdad? Con lo que usted hace. Pero es a través de Él que nosotros podemos poder glorificar a Cristo. Que la gente vea, es un matrimonio que admiramos, ¿verdad? Y dos personas pecadoras son unidas para llenarse uno con el otro. ¿Cómo así? ¿Cómo que yo me voy a llenar con otro pecador? Sí. ¿Sabe qué? Se van limando uno con el otro. Se van poniendo de acuerdo en algunas cosas y todas las cosas se van a ir perfeccionando. Si son cristianos, ¿verdad? Estamos hablando para gente cristiana. Se van a ir limando las asperezas y eso va a redundar en un bien mucho mayor. Le quiero dejar con esto para que ustedes puedan examinar su matrimonio. No, examinarnos primero nosotros mismos, examinar nuestro corazón. ¿Qué de maldad hay en mí? ¿Qué maldad yo tengo que entregarle al Señor? ¿Qué cosa me domina a mí? ¿Qué yo estoy haciendo para que eso que me domine yo lo pueda echar a un lado? Para que entonces esto obre para bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aún con nuestros hijos, aún con ver qué estoy yo haciendo con mis hijos. ¿Lo estoy maltratando verbalmente? ¿Le estoy hablando en amor? ¿O estoy desquitándome lo que el mundo no me ha dado, desquitándomelo con los niños? Tengan cuidado. Déjense usar de Dios, porque definitivamente Dios todo lo puede y todo lo sabe.
Yo espero, mis hermanos, haber podido hacerlos entender un poquito más de lo que implica un matrimonio sin Cristo y con Cristo. Y que ustedes puedan ser un mejor matrimonio el día de mañana, una mejor familia, que le podamos entregar a la nación niños que sean cristianos, niños que sean del bien, que puedan llegar a tener familias sanas también, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy. Te bendigo, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra a ti, oh Rey, porque solamente tú eres digno, Señor. Yo no soy digno de ti, Señor. Sin embargo, tú me has puesto aquí a hablar de ti. Gracias por esta oportunidad que tú me das. Padre, solo espero haberte dignificado y haberte puesto en el lugar correcto, Señor. Padre, te doy infinitas gracias por todos mis hermanos que están aquí y aún aquellos que han llegado por primera vez, si hay alguno. Oh Padre Santo, que esta palabra le queden a ellos y que puedan verte a ti. Sobre todo verte a ti, Señor, porque sin ti nada somos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo.